Buenas noticias. Las buenas noticias también importan. Seguimos con más buenas noticias, momento de entrevista y hoy tenemos música y tenemos músico específicamente. Vamos a hablar con Jeremías Lawson, nació en Argentina, en este momento está en Miami, pero todo lo demás nos lo va a contar él. Jeremías, ¿cómo estás? Te habla Kili, gracias por atendernos y bienvenido a Buenas Noticias. Kili, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Gracias a ti por invitarme a tu espacio. Gracias a vos, porque bueno, le comento a todos que estábamos pactados en un horario, de repente, bueno, tuve que ir a hacer un trámite con el vehículo, que las demoras, que el tránsito, y bueno, se ha quedado amablemente unos 10-15 minutos más todavía, Jeremías. Contame, estás en Miami, pero me imagino que muchos de los oyentes en este momento, estamos en más de 110 radios en todo el mundo, se habrán dado cuenta que tenés ahí como un tono latino, le decimos nosotros los argentinos, como si nosotros no fuéramos latinos, ¿no? Pero bueno, contame de dónde sos, dónde naciste, por qué estás en Miami. Bueno, yo nací en Córdoba, en Argentina, más no viví en Córdoba, realmente muy chiquito, de 9 meses me fui a Venezuela con mi madre venezolana, y crecí en Venezuela, y realmente siempre cuento que uno realmente no es de donde nace, sino de donde crece y de donde va a la escuela y se enamora por primera vez y juega en la plaza con los chicos, y ese lugar para mí es Venezuela. Entonces ciertamente soy venezolano, sin embargo yo no puedo negar que tengo sangre argentina, que toda mi familia paterna es argentina, y lo que decías del acento es muy curioso porque yo debo tener algo que yo no sé si es una enfermedad, que es que creo que cuando estoy conversando con la gente, si no hablo en su acento no me entienden. Y me pasa mucho, por ejemplo, cuando hablo entre venezolanos, inmediatamente chamo, tú sabes, todos los modismos venezolanos. Pero cuando empiezo a hablar con mis compatriotas argentinos me pasa lo mismo, empiezo a hablar con acento argentino más eso es una cosa que me gusta de mí realmente, ¿no? Porque comparto ambas nacionalidades, así que que se me conecte un poco el acento es una cosa que me parece que está bien. Está bueno. Hago paréntesis, no tiene que ver con la música, pero me imagino que te habrá contado tu papá, te habrán contado a tus familiares aquí en Argentina, que en Argentina cada provincia argentina, cada estado, como le dicen en otros lugares del mundo, habla diferente, o sea que es una cosa muy especial. ¿Pasa eso en Venezuela, por ejemplo, o en todo Venezuela se habla más o menos el mismo acento, el mismo idioma? No, pasa igual, además pasa igual en todos los países, cada región tiene su propio cántico, ¿no? Y su síncopa, ¿no? En Venezuela, no sé si has escuchado hablar de los maracuchos, que hablan de una forma muy específica y además muy de ellos, ¿no? Y después en el oriente del país pasa lo mismo en los llanos también, y lo sé porque en Argentina nosotros tenemos, y yo que nací en Córdoba, está ese cantadito cordobés de estirar las vocales, y justo curioso, ayer estaba viendo el partido de la selección argentina, y estaba en casa de unos chicos donde habían de diferentes partes de Argentina, y justo estábamos hablando de esto, había una chica de San Juan me contó, no recuerdo exactamente, y entonces ella me contaba los acentos de su abuela, ¿no? Y me parecía muy curioso y muy simpático esa parte, esa idiosincrasia de cada uno de los lugares de donde los acentos cambian, y eso por supuesto pasa en todos los países. Pasa aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y los diferentes estados tienen diferentes acentos y formas de hablar. Bueno, ¿por qué Miami, Jeremías? Porque cuando yo sabía ya estando en Venezuela que para tratar de escribir mi mejor canción y para poder tener una visión más amplia del mundo tenía que viajar y tenía que conocer otras culturas. En ese momento mi madre vivía en Miami, pero si mi madre hubiese vivido en Katmandú, viviría en Katmandú. Realmente fue el lugar donde ella estaba, ¿no? Y me dijo, vente a Miami, y aquí vine. Me vine pensando que iba a estar un par de meses y parpadeé y pasaron 20 años porque así es la vida. Así que heme aquí desde ese entonces. Vos nos decías recién, lo dijiste, ¿no? Para escribir mi mejor canción, para contar alguna historia. Vos sos un cantautor, o sea, no sos un tipo que simplemente canta, sino que te dedicás a generar tus canciones, a buscar las historias. En algunas notas te has autodefinido como un contador de historias. ¿Qué te inspira a generar canciones? ¿Viene de familia? ¿Viene la cuestión artística por allí? ¿O fue algo que surgió tuyo en algún momento?
Ambas, porque crecí en un lugar donde la palabra era muy importante. Mi abuelo era un tipo centrado en las ciencias, fue médico y fue periodista y estudió para ser abogado también. Entonces es un tipo muy conectado con las ciencias y con la palabra. Y del otro lado mi abuela es este ser alado, que pinta, que esculpe, que las paredes de mi casa estaban llenas de sus cuadros y sus serigrafías. Entonces pienso que era solamente cuestión de tiempo que uno de nosotros tratase de juntar lo mejor de las palabras y lo mejor de la música. En mi casa había instrumentos musicales guindados en las paredes, una guitarra incluida. Entonces un buen día agarré la guitarra y aprendí a tocar. Un tío me enseñó a tocar y quizás fue inevitable que con el paso del tiempo tratase de escribir mis propias canciones. Y siempre, toda la vida, tuve un gusto especial por los cantautores, por aquellos que son lo que Jorge Drexler llama cancionistas, ¿no? U orfebres de la canción, que somos estos tipos que andamos por la vida con un instrumento musical viendo a ver cómo escribes la canción más hermosa del mundo, ¿no? Cómo tratas de juntar el verso más bonito y cómo, si vas a contar una historia sobre algún personaje, decirlo desde una perspectiva fresca y nueva, ¿no? Y en estos días revisaba mi colección musical y me di cuenta que el 90% de la música que yo escucho es de gente que escribe sus propias canciones. Llámese Paul Simon, Fito Páez, Charly García, Eric Clapton, que lo conocemos como un gran guitarrista, pero también escribe sus canciones, ¿no? Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, es decir, todos aquellos que se han enfrentado a la hoja en blanco tratando de escribir una canción, pues yo pertenezco a ese árbol. Bien, estamos hablando con Jeremías Lawson, está en Miami en este momento, nacido en Córdoba, venezolano, lo vamos a presentar así, venezolano-argentino, venezolano-argentino, porque sos más venezolano que argentino. Y si un cordobés escucha, va a decir, no es argentino, es cordobés, va a decir, no vas a ser argentino, vas a ser cordobés, es otro país. Bueno, estás ahí con una producción ya que uno puede disfrutar, Océano, estás en Spotify, pero también está Cuentos de Camino. ¿Cuál es la diferencia? Porque generalmente un artista, un cantante, digamos un escritor, el primer disco es como el resumen de prácticamente toda su vida, pero al segundo hay menos diferencia, ¿no? Hay menos tiempo de distancia como para que aparezcan historias, o en realidad es una segunda parte, digamos, ¿no? Contame. Bueno, es como dices cuando has empezado muy, muy chico, cuando tu carrera ya produciendo álbums está a los 20 años, al inicio de tu carrera, porque ciertamente, digamos que tuviste, 10 años escribiendo canciones para tu primer álbum, y luego cuando vas a sacar el segundo tienes apenas unos meses, un año quizás para hacer el segundo, pero ese no es mi caso, porque cuando yo publiqué Océano, que fue mi primer álbum, yo tenía 39 años. Ya para ese entonces había escrito, como los tengo escritos, ya por lo menos 7 álbumes. Entonces pude darle concepto a cada uno de ellos. Claro. Océano es un disco muy acústico, todo lo que escuchas en él fue grabado con su sonido original, no hay instrumentos digitales, no hay guitarras eléctricas. Eso desde el punto de vista sónico. Desde el punto de vista, mis discos tienen también como una región tienen su geografía incluida, ¿no? Y Océano quizás de forma inevitable conecta más con Venezuela. Ahí hay una canción que se llama Retrato, que habla de la casa en la que crecí en Valencia, en Venezuela. Hay una canción que se llama Homenaje, que habla precisamente de los males que ha padecido el país con todos sus problemas desde hace 20 años. Y muchas más que de alguna u otra forma están conectadas con Venezuela. Pero Cuentos de Camino, que viene siendo el segundo disco que vamos a empezar a promocionar, es otra historia. Aquí sí traje Desenvolver las guitarras eléctricas, un disco cargado de sintetizadores también, aún de banda, pero con sonidos sintetizadores y baterista, bajista, etc. Y es un disco que tiene su iconografía basada en una ruta aquí en los Estados Unidos que es muy famosa, que es la Ruta 66, ¿no? Y el disco lo que evoca es quizás un viaje por carreteras, ¿no? Cuando te montas en el auto y dices, listo, vámonos de la ciudad al fin de semana, vámonos por la carretera a ver a dónde llegamos, y vas escuchando música en el camino, ¿no? Como hacía yo cuando me empecé a manejar. Y esa, digamos, es la intención de este álbum, poder irte contando historias mientras vas conduciendo por carreteras llenas de polvo y de personajes extraordinarios y de lugares emocionantes, mientras yo te acompaño cantando. Uh-huh. ¿Qué te inspira, Jeremías? Porque viste que hay artistas que se inspiran en una persona, a veces en una mujer, en una ciudad, en su propia vida.
Pero vos decís que contás historias, ¿no? ¿En quién te inspirás? ¿Te inspirás, digo, en los grandes triunfos, en los fracasos, en las personas pequeñas, digamos, ¿no? Entre comillas. En todas esas cosas, mi amigo, cuando uno va a escribir una canción, te pongo por caso Nosotros, que es esta primera canción que estamos promocionando del nuevo disco. Nosotros es una canción que habla de la gente que se levanta todos los días a tratar de hacer de su vida lo mejor que pueden, y por esa razón hacen nuestra vida mejor. Es más, te lo pongo muy cercano, Nosotros puede ser perfectamente tú, que has decidido crear este espacio que se llama, que le da espacio a las buenas noticias, que además comparto contigo. Yo siempre he pensado que estaba bueno crear un lugar donde la gente contara buenas noticias, porque digamos que las malas noticias tienen mucho espacio, tienen mucho lugar, ¿no? Y una vez también creé aquí en Miami una radio con esa misma intención. Yo siempre pensé lo que quizás pensaste tú en algún momento. Está bueno contar las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Está bueno hablar de la gente buena que nos cruza por la calle. Está bueno darle ponerle una lupa encima a quien da paso, a quien da los buenos días en el ascensor, a quien inclusive tiene una gran empresa, pero está pensando constantemente en cómo darle beneficios a su gente que está con él, porque sabe que le va mejor a él si le va mejor a su gente. Y esa gente también existe, pero por lo general no tienen prensa, no tienen espacio, no tienen seguidores en Instagram, por ejemplo, o en TikTok. Y yo quería hablar de esas personas. Entonces te cuento esto para contarte que mi inspiración es tratar de escribir la mejor canción que pueda, y todas las cosas que mencionaste antes, a veces porque hay una chica que pasó por tu vida o la que está presente. Hay una canción en este disco nuevo que habla de mi pareja recién, de mi pareja con la que estoy, o también de las cosas tan buenas que no nos pasan a veces, pero usualmente no escribo demasiado pegado al hueso. Son raras las veces cuando escribo cosas que me pasan a mí. La simple idea de contarte una buena historia, de decirte algo interesante, y meterlo dentro de una canción ya es suficiente para mí. Ya ese trance emocionante, enfrentarme a los acordes, a la melodía, a las palabras y tratar de armar el rompecabezas de la mejor canción que pueda, es donde me inspiro realmente, ¿no? En que me quede lo más redondita y lo más bonita que pueda. Uh-huh. Qué bueno, qué lindo, porque está bueno escuchar historias de aquellos personajes que quizás no se van a hacer populares, ¿no? Por su historia, más preciso, pero sí por lo que representa para cada uno de nosotros. Jeremías, te hago una consulta, porque en este último tiempo vos hablabas, ¿no? Que lo hiciste recién a tus 39 años, esa primera grabación. La globalización, digamos, de Spotify, de las redes y demás, ¿cómo lo sentís vos? ¿Te ayuda? ¿Te ha ayudado a llegar a lugares que quizás hace 20 años atrás era muy difícil? O 10 años atrás, porque es increíble cómo ha avanzado. ¿Y qué te genera esto? ¿Te genera un nuevo desafío? ¿Te ayuda? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una buena pregunta, porque yo no tendría con qué hacer contraste, puesto que yo no empecé a sacar mi música cuando no existía Spotify. Hoy por hoy existe Spotify y pareciera ser tú sabes, ¿no? Pareciera ser el único espacio donde la gente escucha su música, también en YouTube, y ya los discos no se venden, ¿no? Ya no hay lugares donde vendan discos, CDs. ¿Qué edad tienes tú, Kili? Yo tengo 45. Estamos exactamente igual. Tú también compraste seguramente discos de vinil. Sí, tal cual. Y debes tener en algún lugar una colección de CDs haciendo polvo, porque no los usas más nunca, pero los debes tener. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy la situación es distinta, ¿no? Hoy por hoy las cosas son las redes sociales. Ciertamente la premisa es que es excelente para los artistas independientes, porque ahora no necesitas del puente, no necesitas de las compañías disqueras para hacer tus cosas, pero también eso significa un gran trabajo y tener que aprender no solamente a producir, a cantar, a tocar instrumentos, sino también a ser tu propio agente de marketing, ¿no es cierto? Uh-huh. Y realmente te cuento que lo que he descubierto es que lo que no me gusta de las redes sociales es lo poco genuino de lo que ocurre ahí adentro, ¿no? Siempre hay este halo de cosas ficticias, ¿no? Y de filtros y cosas de ese estilo, y de repente para los cantantes como yo, digamos, cuesta un poco, porque si yo te quiero contar una historia y mi historia dura 4 minutos, en Instagram no te la puedo contar, porque el algoritmo te obliga a contar cosas en menos de 1 minuto y 30, porque si no nadie las ve. Entonces digamos que el algoritmo decide cómo tú vas a mostrar tu arte, y esa parte no me gusta mucho. Para mí la herramienta debería estar en servicio del arte y no el arte en servicio de la herramienta. Entonces, digamos que voy manejando eso, tratando de hacerlo lo mejor posible, puesto que no reniego de ellas, las utilizo, las redes sociales, para poder conectar con un público que de otra manera no podría tener.
pero sigo creyendo que nosotros artistas tenemos que salir al ruedo, tenemos que cantar nuestras canciones delante del público, tenemos que abrir conciertos de otros artistas, tenemos que hacer colaboraciones, tenemos que cantar, tenemos que hacer lo que hacemos delante de la gente, ¿no? Y además tener ese contacto humano que en las redes sociales, por supuesto, se siente como que tienes, pero que no tienes en realidad, porque una cosa es ver un video y otra cosa es tener a la persona enfrente y conectar con ella, ¿no? De uno a uno. Y sigo creyendo que con redes sociales o sin ellas es realmente la única manera de conseguir fans, conseguir gente que quiera saber cuál es tu viaje y quieran compartirlo contigo. Porque la red social puede que te ayude un poco, pero si no te puedes parar en un escenario, agarrar tu guitarra y cantarle la historia de una forma que conecte con el público que tienes enfrente, realmente yo no considero que estés haciendo gran cosa. Me gustó este concepto, ¿no? De que puede servirnos, pero que en realidad deberían estar ellas a nuestra disposición, porque es cierto lo que vos comentás. La vorágine de las redes sociales, que es este algoritmo, este formato, hace que uno tenga que adaptarse. ¿Y por qué tiene que adaptarse, no? Y más un músico. Yo a veces lo charlo con otros artistas que me dicen, pero yo no puedo hacerlo porque lo mío no va por ahí, lo mío va por otro lado. Yo, si quiero mostrar, muestro lo que soy. ¿Y qué pasa? Tenemos toda esta cantidad, ¿no? de administradores de redes, de community managers, de carreras, de estudiosos, ¿no? De cómo tenés que manejar las redes, que a veces va en contra de lo que uno siente. Porque me imagino que vos como artista, como cantante, expresás lo que sentís, no lo que te dicen que tenés que expresar. Claro, y además no solamente eso, que es muy correcto, sino que tu superpoder es precisamente ser quien eres. Tu carácter genuino es lo que te hace distinto a los demás, tu forma de expresarte es lo que te hace distinto a los demás. Imagínate tener que modificar todo eso en función de un algoritmo que nadie entiende y que no sabe cómo se domina tampoco. Y entonces por eso ves que en los videos todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Las chicas van al video, bailan un bailecito, levantan para que le vean el outfit. Yo esto no es que lo critico, pero después veo que todas las chicas hacen el mismo video. Y digo, caramba, ¿dónde está la originalidad? Muéstrame algo distinto, ¿no es cierto? Como el algoritmo te pide que el ejemplo que te daba antes, como solo tienes 1 minuto y medio para poder decir tus cosas, eso por supuesto te limita, ¿me entiendes? Entonces, y además lo que ves constantemente es una repetición de la misma idea, puesto que lo hacen en función de que el algoritmo te haga viral. Porque todo el mundo quiere ser viral, la necesidad o lo importante es ser viral. Y yo decía, pero ¿cuán bueno puede ser viral si has perdido toda tu esencia en el proceso? Para mí lo más importante es la esencia. Esto lo hablaba con mi chica anoche precisamente. Decía, para mí lo más importante es el carácter orgánico y genuino de las cosas, del arte, de la película, de la canción, de la persona que estoy conociendo, de la interacción que estoy teniendo, del restaurante al que estoy yendo. Mientras más genuino y mientras más original, pues a mí me resulta más llamativo. Y de repente te das cuenta que en las redes sociales las cosas se embudan a una misma forma de expresión, a una misma forma de moverse, a una misma forma de expresarse, de crear, porque es lo que el algoritmo te pide que hagas. Entonces es lo que te decía antes, es el arte en función de la herramienta o del algoritmo y no al revés, que es como debería ser. Tú tienes que hacer tu arte porque tu corazón te lo pide y el algoritmo que se adapte a ti, ¿me entiendes? Porque además creo, esto va ya a un tono más místico de las cosas que pienso, que el algoritmo real es la vida real, ¿no? Donde lo que pones allá afuera es lo que se te muestra más y más y más veces. Bien, qué lindo escucharte, Jeremías. Bueno, los tiempos de radio son a veces acotados en ese sentido, pero me ha encantado charlar con vos. Llevamos casi 20 minutos y más allá de que los tiempos de radio son acotados, vamos como el triple de lo que se hace en una radio, ¿no? Son 5 o 6 minutos y te sacan volando, pero bueno, es hermoso poder charlar con gente que tiene otro tipo de cultura, que ha vivido en otra cultura, que tiene otra mentalidad, otra cabeza, como decimos los argentinos, y que lo podamos escuchar en tantas radios y que todos en este momento puedan escucharte y puedan conocerte. Que te vayan a buscar en las redes, vayan a buscarlo a Jeremías, se llama Jeremías Lawson con W sería, ¿no? Sí. Jeremías Lawson, te buscan en Spotify, estás también con tu página web jeremiaslawson.com, o si no, bueno, nos piden a nosotros allí en las redes de Buenas Noticias para el Mundo, nos van pidiendo y nosotros les estamos enviando el material. Nosotros es el video el single, digamos, el simple, el corte, que promociona este nuevo disco que en cualquier momento lo tenemos con todos nosotros, ¿no? El Cuentos de Camino tomo 1.
Sí, señor. Bueno, yo he tratado de no ponerle muchas fechas porque los discos y el arte tienen sus propios tiempos, pero en este momento podemos hablar de nosotros. El video lo pueden ver en mi página web, jeremiaslawson.com, lo pueden ver también en mi canal de YouTube. Y además, por cierto, en mi página web también están mis libros, porque yo, como siendo que soy contador de historias, pues también he escrito un par de libros de relatos cortos, así que quien quiera leer un rato también puede llegar a los libros por ahí. Kili, te doy un gran abrazo, muchas gracias por invitarme a tu espacio, encantado de conversar contigo siempre. Te mando un abrazo enorme. Ojalá que en algún momento, más allá de que internet nos conecta, nos podamos conectar de verdad en persona, ¿no? Porque la tecnología nos ha ayudado a conectarnos, pero qué bueno sería en algún momento, no sé, yo sentarme y verte tocar, o vos venir y charlar acá en lo presencial, o yo ir allá, quién sabe, ¿no? Quién sabe, pero si las cosas pasan como yo quiero, mi amigo, yo voy a visitarte allá con una guitarra y cantamos y conversamos un rato. Me gusta. Jeremías, te mando un abrazo enorme y que tengas buenas noticias. Lo mismo para ti y para tu audiencia. Abrazo grande. Jeremías Lawson, encontralo, buscalo en este momento en YouTube, buscalo en Spotify, buscalo en las redes sociales, Jeremías Lawson, LAWW.com. Es muy simple, jeremiaslawson.com, o en Instagram Jeremías Lawson, obviamente en YouTube Jeremías Lawson y todo lo demás. Yo tengo los enlaces por allí, lo vamos a compartir en las redes, y vamos a hacer una excepción, como siempre hacemos de vez en cuando, no como siempre, como de vez en cuando, como en algunos momentos especiales hacemos. Tenemos una excepción, y esa excepción es nosotros de Jeremías Lawson, para que lo escuches, para que lo disfrutes, este último single que ha tenido este contador de historias, como él se define, en Miami, nacido en Córdoba, pero criado en Venezuela y habla como venezolano. Escuchás Buenas Noticias con Kili.